generan un prominente daño tisular local, puede generar edema, necrosis muscular y hemorragia. Estas secreciones salivales de las serpientes pues tienen diversos compuestos y enzimas. Una de ellas es la fosfolipasa A2, a la cual se le atribuye la actividad hemolítica y necrosis muscular. Es por esto que se considera necesario la investigación de moléculas que inhiban el efecto que éste tiene en sangre, pues en Centroamérica se reportan anualmente alrededor de 5.000 casos por mordedura. Tenemos como objetivo general llevar a cabo una síntesis de una molécula orgánica que tenga la capacidad de inhibir la fosfolipasa A2 presente en el veneno de serpiente, que en este caso utilizamos veneno de Anthropoides numifer, comprobando la capacidad inhibitoria por medio de un ensayo utilizando objetivo específico: diseñar y sintetizar una molécula capaz de inhibir fosfolipasa A2 mediante la reacción de esterificación de Fischer, que luego se realiza una condensación de amidas, utilizando siempre los principios de la química verde. Comprobar la efectividad de la molécula sintetizada como inhibidor de la actividad enzimática causada por la fosfolipasa A2 presente en el veneno, mediante ensayos de actividad hemolítica que se realizarán con agar sangre. Entonces, tenemos que la molécula sintetizada N3,4,5-trihidroxibenzoglicina tiene la capacidad de inhibir las fosfolipasas A2 presentes en el veneno de la serpiente Anthropoides numifer. Los materiales y métodos utilizados para llevar a cabo esta reacción fueron una esterificación de Fischer utilizando ácido gálico y etanol mediante reflujo. El éster obtenido se extrajo mediante una extracción líquido-líquido y este producto obtenido se utilizó para hacer una condensación con glicina mediante el método de microondas. Esto se utilizó la química verde. Luego de esto se purificó el producto utilizando una decantación y se analizó el espectro IR para ver qué era el producto obtenido. Por último, se llevó a cabo una prueba de bioactividad con artemia salina, en la que se utilizaron 1.000, 5.000 y 11.000 partes por millón como concentraciones, y luego se utilizó una prueba de hemólisis utilizando dar sangre. En este se utilizó como control positivo únicamente el veneno y como control negativo el agua, para ver si esta tenía actividad hemolítica o no. Se incubaron las cajas por 32 horas y por último se revisaron y se midieron. En cuanto a los resultados, lo primero que tuvimos que hacer fue analizar que la molécula que obtuvimos realmente fue la que deseábamos. ¿Cómo hicimos esto? Utilizamos el espectro IR o espectro vibracional, que consiste en excitar moléculas y observar la vibración que estas provocan. En la química orgánica esto nos sirve para analizar grupos funcionales. Entonces veamos nuestro espectro. Lo primero que podemos ver es que por la sección de 300 a 350 nanómetros hay una pancita. Esa pancita se conoce como la curva del OH. A su vez, si vamos a los 1200 nanómetros, observamos otro pico. Eso nos sirve para entender que esa pancita, esos OHs, pertenecen a un fenol, es decir, a un ciclo aromático. También en el 1340, cercano a ese, observamos el pico que caracteriza la tensión entre el hidrógeno y nitrógeno en una amida secundaria, la cual sería esta. Entonces, en base a esto y otros detalles ya más minuciosos, concluimos que la molécula obtenida sí fue la correcta. Ahora, para analizar la actividad de esta, realizamos las pruebas de hemólisis. Y aquí presentamos los resultados ya después de su debido análisis, en el cual se presenta promedio de desviación estándar, coeficiente de variación e intervalo de confianza para cada una de las secciones de las placas, siendo una de control positivo, consistiendo únicamente el veneno, el control negativo, siendo solamente agua, nuestra molécula sospechosa de ser inhibidor, o sea el THBG, y la mezcla de veneno y THBG. Estos se presentan aquí. En cuanto a solamente el THBG, el intervalo de confianza con 95% de confianza, los halos de hemólisis están entre 0.9 y 0.98 centímetros. A su vez, solamente para el veneno, estos datos ascienden a estar entre 1.91 y 2.07 centímetros,
Y finalmente la mezcla de esos dos, el intervalo de confianza radica entre 1.77 a 1.86 centímetros. Esos son datos muy cuantitativos, pero ¿cómo los podemos analizar? Con el propósito de determinar si sí había diferencia en el momento en la hemólisis solamente del veneno y el veneno con el inhibidor, se aplicó una prueba de diferencia de medias, utilizando también 95% de confianza. Como se ve acá, esta prueba fue rechazada, no existe suficiente evidencia para determinar que hay diferencia entre ambas medias. Por lo tanto, no se observó diferencia significativa al momento de aplicar o no el inhibidor al veneno. Bueno, al final de todo llegamos a la conclusión que sí se logró la síntesis de nuestro producto inhibidor, THDG. Esto se logró mediante los principios de la química verde y se determinó su análisis mediante el espectro IR y su punto de fusión, el cual fue de 189 grados centígrados. De igual manera, se determinó que el producto sintetizado no es capaz de inhibir la actividad hemolítica de Arthropoides numifer, ya que no mostró una diferencia significativa entre el control positivo y su hemólisis. Por ello, es recomendable mejorar los métodos de purificación para obtener mejores rendimientos y pureza de cada producto obtenido, como también trabajar en condiciones óptimas de la fosfolipasa.